Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a concluir con el módulo 3 de Ciudadanía ante el mundo globalizado y vamos a terminar ahora con el tema que se llama organismos de la Organización de las Naciones Unidas. En el video anterior vimos a los órganos. ¿Qué diferencia hay entre los órganos y los organismos? Bueno, pues que los órganos son aquellos como departamentos o secciones que son fundamentales para que se desarrolle, para que funcione un determinado organismo internacional. Un organismo de la ONU es como si fuera una dependencia, es como si fuera algo aparte, pero que sigue dependiendo del mismo organismo internacional. Son como, podríamos decir, como por ejemplo, supongamos, como si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fuera un organismo internacional y el SAT sería un organismo del, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Básicamente es igual lo mismo. Cada organismo internacional, en este caso la ONU tiene diferentes organismos que van a trabajar en diferentes áreas o diferentes aspectos de la comunidad internacional, como puede ser la educación, la salud, la alimentación, etc. Y justamente vamos a ver cuáles son los organismos con los cuales cuenta la ONU para cumplir con cada una de estas funciones y atribuciones. Bueno, como se dieron cuenta, a partir de la clase pasada, empecé a bloquear los comentarios a partir de las 9 de la mañana. A partir de ese momento, de aquí hasta cuando regresemos de nueva cuenta a las clases presenciales, a las 9 de la mañana se van a desactivar todos los comentarios. Trabajo o apunte que no haya entrado antes de las 9 de la mañana no se tomará en cuenta, salvo ciertas excepciones cuando tengan alguna situación del internet, etc. Y yo justamente valoraré si se las acepto o no se las acepto, y claro, con un valor muchísimo menor. Y también todos los días a esa misma hora, como a las 11 de la mañana, en el grupo voy a publicar una lista con los avances de su calificación, es decir, por ejemplo, cuántos trabajos han entregado. Y de esta manera ya no va a haber excusa de que yo sí lo entregué, de que yo me acuerdo que sí. Entonces de esta manera ya vamos a tener todo registrado. Bueno, de por sí ya lo tengo registrado todos los días, pero ahora para que ustedes también se den cuenta de este registro. Ya que hablamos un poquito de lo que son los organismos, de lo que hablamos de la ONU, que sirve para mantener la paz generalmente, pues ahora vamos a hablar de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas. Y esos organismos de las Naciones Unidas, ya como ya los dijimos, son aquellos de los cuales van a ayudar a que la ONU cumpla con sus atributos o con sus funciones. Sí, organismos de la ONU. Los organismos especializados de las Naciones Unidas tienen funciones definidas y específicas. Aquí no es como la ONU que va a trabajar en todos los campos. Aquí ya cada organismo, como dice, es especializado. Se especializa en un tema determinado. Estas funciones ya se encuentran en los estatutos. ¿Qué es un estatuto? Es como el organigrama, o es como el organigrama, o donde se establecen las funciones y las reglas que van a seguir cada uno de los organismos internacionales. Y dice que estos organismos tienen sus funciones definidas en los estatutos y están relacionados con asuntos económicos. Aquí estamos hablando que cada organismo internacional va a tener una función específica. Hay organismos especializados de la ONU que se van a encargar únicamente de aspectos económicos, cómo mejorar la economía, evitar crisis económicas, evitar que las monedas caigan en devaluación, etc. Tenemos también en los aspectos sociales. Se van a firmar van a haber organismos internacionales o organismos especializados que se van a dedicar únicamente a ayudar a la sociedad a mejorarse mutuamente. Establecer nuevas técnicas de organización, nuevas técnicas de funcionamiento, impulsar el valor del ciudadano global, como el respeto, la tolerancia, la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los culturales. También hay organismos que se van a dedicar únicamente a mejorar la cultura del mundo, o a compartir la cultura de los países, o a hacer que la cultura en el mundo sea más próspera, para que todos seamos personas más cultas. Educativos. También va a haber organismos que se van a dedicar únicamente a estudiar o ayudar o apoyar a la educación de los jóvenes, a la educación de los niños, a la educación de los adultos. Porque recuerden que la educación es la principal solución a todos los problemas que enfrenta una sociedad. Los sanitarios, lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con servicios de salud, lo que tenga que ver justamente con la salud de las personas, porque recuerden que las personas, si tenemos un buen estado de salud, vamos a funcionar mejor, y por lo tanto vamos a funcionar en el aspecto económico, político y social.
Entonces, para la Organización de las Naciones Unidas es importante también enfocarse en las cuestiones sanitarias, las cuestiones de salud, en las cuestiones de la epidemia, como lo estamos viendo actualmente. Bueno, entre algunos de los organismos especializados de la ONU encontramos a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Tenemos a la OIT, que es la Organización Internacional para el Trabajo. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Tenemos al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, que también se le conoce como Banco Mundial o BIRF. Tenemos el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la Organización Marítima Internacional. Tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el OMPI, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente vamos a analizar algunos de estos organismos internacionales, que son los que generalmente a nosotros nos van a ayudar muchísimo más para entender por qué se hacen las cosas a nivel mundial. Y bueno, vamos a empezar con el primer órgano especializado de la ONU, que es el siguiente: la UNESCO. Esto de la UNESCO, muchos de ustedes yo creo que lo han oído mencionar o lo han oído en algún reportaje o lo han leído incluso. La UNESCO, ¿qué significa la UNESCO? La UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Si nos damos cuenta, en el logotipo está representado justamente como uno de los está representada la arquitectura griega a través del Partenón. ¿Por qué? Porque el Partenón es el principal símbolo de identidad cultural mundial. Por eso justamente eligieron este símbolo. Entonces la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí, como estamos viendo, es un órgano especializado de la ONU. ¿Por qué? Porque únicamente se va a centrar a promover la educación, la ciencia y la cultura. Bueno, ¿de qué trata esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO? Bueno, la UNESCO fue creada en 1945, a la par que se crea la ONU, se crea justamente la UNESCO. Su sede la tiene en París, Francia, ahí se encuentra su sede principal. ¿Cuál es el propósito principal de la UNESCO? Es contribuir a la paz y a la seguridad mundial. Generalmente, como ya les dije, teniendo educación podemos resolver miles de problemas. Y si educamos a los países a que la paz y los medios pacíficos es la única solución a los problemas, entonces todos los países, al ser educados en este concepto, pues vamos a preferir la paz que la guerra. Entonces por eso se trata de educar al mundo acerca de la paz, y como a través de lo que se le conoce como la cultura de la paz. La cultura de la paz es una nueva ciencia en donde se establece cuáles son los valores, las ventajas y los beneficios de mantener la paz a nivel mundial. El principal beneficio es evitar un conflicto internacional, una guerra. Bueno, pues entonces la UNESCO, a través de la educación, va a tratar de ayudar a los países a educarlos en este aspecto, en el aspecto pacíficos. Entonces, su propósito principal es contribuir a la paz y a la seguridad mundial, con la colaboración de los países miembros. Aquí son 193 países miembros, uno menos que la ONU, si nos damos cuenta. Y entonces estos 193 países, se unen justamente para ver de qué manera podemos apoyar a la paz a través de la educación, a través de la ciencia o a través de la cultura. Bueno, y dice, a través de la educación, la ciencia y la cultura impulsa el conocimiento y la comprensión de las naciones. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, cuáles los problemas, por ejemplo, si nosotros a través de la educación sabemos cómo es la cultura de los países árabes, vamos a entender un poco el por qué las mujeres tienen que utilizar burka y por qué no pueden mostrar piel, por qué no pueden mostrar tobillo, por qué las mujeres solamente desde la cara se las puede ver su marido. Entonces aquí vamos a entender cuáles son las razones de este sometimiento, o también vamos a ver cuáles son las razones, por ejemplo, que en África en algunas tribus a las mujeres les cosan el himen, o que ya es algo totalmente fuera de los derechos humanos. Ya hablando un poquito más de por qué las mujeres en algunas tribus se les alarga el cuello a las mujeres. Entonces aquí justamente vamos a empezar a comprender un poquito la cultura de cada país, y de esta manera podemos entender por qué se desarrolla o por qué actúa de determinada manera. Un ejemplo claro es el actual estado de Palestina. Palestina es un estado que antes estaba integrado, ese estado
era propiedad de los israelitas o de los judíos. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Perdón, no, Palestina, disculpen ustedes, estoy dando mal la versión. Palestina es un país con mucha tradición, es un país fundado desde hace muchísimos años, con mucha cultura, mucha cultura, educación, cosas propias. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el exterminio de los judíos se quedaron sin un lugar propio, un lugar en donde vivir. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ONU? La ONU les da un lugar a los judíos para que se desarrollen, para que tengan su propio país. Entonces, ¿qué pasa con Palestina? A Palestina le quitan la mitad de su territorio y meten ahí ¿a quién? A los judíos. Y es por eso que actualmente existen conflictos entre palestinos y judíos. Y entonces justamente vamos a entender esta problemática que enfrentan estos dos países o estas dos culturas al analizar el por qué la ONU decidió quitarle parte a los palestinos y dárselos a los israelitas. Y que esto generalmente hasta nuestros días sigue trayendo problemas grandísimos. Entonces, por ejemplo, si la comunidad internacional se entera a través de la educación de este fenómeno, pues vamos a entender un poquito el porqué de esta situación bélica o esta situación de tensión entre estos dos países. Y entonces de esta manera vamos a poderlo resolver de una manera pacífica. Entonces, aquí básicamente, a través de la ciencia, a través de la educación y a través de la cultura, se trata de que un país empatice con el otro y diga, tú te comportas de esta manera por tu cultura, o tú tienes estas tradiciones por esta manera en cómo tú ves la vida, y de esta manera vamos a evitar conflictos. Por ejemplo, no sé, si nosotros aquí en México estamos en total desacuerdo de que a las mujeres se les agrande el cuello en África, a lo mejor podemos crear un conflicto internacional, pero si ya nosotros sabemos el por qué lo hacen, porque para ellos eso significa belleza, y ya aparte no sufren las mujeres porque es algo que va haciendo gradualmente y que no naturalmente, pero ya no hay dolor porque el mismo cuerpo se va acostumbrando. Vamos a entender esa costumbre y vamos a decir, bueno, ya no vamos a hacer nada en contra de eso porque ya sabemos de qué se trata, gracias a que la UNESCO nos educó un poquito en ese tema. Bueno, entonces, los países miembros participan a través de una conferencia general, un consejo ejecutivo representado por 40 miembros y una secretaría integrada por un director. La directora general de la UNESCO, es la francesa Audrey Azoulay, no sé cómo se pronuncia, pero sí, Audrey Azoulay, que es francesa. Y su única función de esta persona es ser administrativo, es decir, representar a la UNESCO. ¿Qué funciones tiene la UNESCO? Bueno, la UNESCO, como ya les dije, es la que se encarga de educar a los demás países sobre la cultura de otros países, sobre la educación de otros países, sobre la ciencia de otros países. La UNESCO también lo que trata es que los países en vías de desarrollo mejoren su educación y fomentan la educación universitaria, generalmente. La UNESCO también es el encargado de estudiar la cultura de todo el mundo y por lo tanto al estudiar la cultura de todo el mundo determina qué arquitectura o qué monumentos o qué regiones del mundo se consideran como patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural es algo que es imprescindible para la cultura del mundo, como por ejemplo el Partenón, por ejemplo la pirámide de Chichén Itzá. Ellos la declararon patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque significa algo importante para la humanidad. Entonces la UNESCO estudia todos estos lugares, estas regiones, y decide si les da este valor o no. O por ejemplo a los pueblos mágicos. La UNESCO es la que reconoce a un pueblo como mágico, porque considera que es importante para la humanidad. Eso es lo que hace la UNESCO como tal. También la UNESCO lo que hace es crear posgrados en donde invita a los estudiantes de una licenciatura que quieran hacer un posgrado en diferentes ámbitos de la educación en su sede, como es en este caso en París, Francia. La UNESCO también lo que hace es trata de que los países compartan su tecnología o su ciencia. Que por ejemplo si en un país se descubre la manera de hacer una mano robótica más barata, pues ese conocimiento se lo hereden o se lo pasen a otro país para que haga lo mismo. O sea, un descubrimiento médico científico propician esto. Generalmente lo que hace la UNESCO es invita a los estudiantes de posgrado a que realicen investigaciones y financia estas investigaciones, da dinero para que se financien estas investigaciones. Generalmente, por ejemplo, ante la pandemia, la UNESCO y la OMS están en conjunto porque trabajan para un descubrimiento de la vacuna. Entonces, generalmente esto es lo que hace la UNESCO. Metiéndose a la página de la UNESCO, ustedes
van a ver la cantidad de investigaciones que se realizan y ahí te pide los requisitos para los cuales tú puedes formar parte de esas investigaciones. Bueno, eso es la UNESCO. La UNESCO es un órgano especializado de la ONU que sirve única y exclusivamente para fomentar la educación, la ciencia y la cultura a los demás países, para informarnos cuál es la cultura de tal país, cómo es la educación de tal. Aquí también, por ejemplo, si a Suiza le funciona un sistema educativo, lo que hace la UNESCO es, le pide al gobierno suizo que comparta un poquito de cómo es su modelo educativo, y entonces este modelo educativo, lo que hace la UNESCO es, dice, bueno, este modelo educativo de Suiza no lo puedo implementar 100% en México porque en México tienen estas carencias o porque en México no tienen esta cultura. Entonces lo que voy a hacer yo como UNESCO, voy a realizar una investigación para ver de qué manera puedo meter el modelo suizo a la educación mexicana. Y entonces ya hago mi investigación, voy con el gobierno, voy con, en este caso, con la Secretaría de Educación Pública y le digo, mira, Suiza tiene este sistema educativo, yo realicé un estudio de tus necesidades, de tus materiales, de tus herramientas, etc. Y me di cuenta que de esta manera puedes implementar. Y entonces le da ese estudio a México y México decide si implementa este sistema educativo como tal o no. Está muy, muy padre esto de los órganos internacionales, como en este caso que es la UNESCO. Bueno, siguiente, un organismo que está muy de moda y que está muy mencionado actualmente y que todo el mundo hemos escuchado de este, OMS, Organización Mundial para la Salud. Su logotipo, como ven, es el mismo logotipo de la ONU, solamente que en el centro tiene como un bastón y alrededor una víbora. ¿Eso qué significa? Significa que aquí están atrapando, en este caso, este bastón es como atrapar la enfermedad. Y en caso, la enfermedad está representada ¿por quién? Por la serpiente. Entonces aquí lo que tratan de hacer es mejorar la salud. Entonces, OMS, que significa Organización Mundial de la Salud, OMS. Y como ya les dije, ya muchos de nosotros hemos escuchado nombrarla infinidad de ocasiones y veces. Bueno, OMS. ¿Qué es la OMS? Muchos sabemos que la OMS se dedica a la salud. Muchas personas al principio creen que la OMS se encarga de construir hospitales o de enviar doctores para que te cuiden de una gripa. Podría ser una de sus funciones, pero no es la función principal de la OMS. La principal función de la OMS es básicamente de investigación, es de recomendación. La OMS realiza investigaciones para buscar soluciones o curas a enfermedades que atañen a la comunidad internacional, como en este caso la pandemia del COVID-19, o por ejemplo descubrir una cura contra el cáncer, o descubrir una cura contra el ébola, o descubrir una cura contra cualquier enfermedad que esté afectando el VIH, ¿no? Entonces la OMS realiza estudios para buscar curas o para mejorar tratamientos. La OMS también realiza investigaciones. Bueno, vamos a hablar o vamos a ahondar más en la OMS. La OMS fue creada en 1946. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. Y el propósito es buscar que todos los países tengan y su propósito es que todos los países tengan el grado más alto de salud. ¿Qué significa esto? El propósito principal de la OMS es que todos los países tengan o gocen de la mejor calidad en su salud. ¿Y cómo lo hacen? Pues dando recomendaciones a cada uno de los países de cómo puede mejorar la salud pública o la salud de sus habitantes. Cuando tengan un determinado problema o simplemente en un momento en donde no haya ningún problema, la OMS se encarga trata de investigar, realizar investigaciones y concientizar a los países de mejorar sus servicios médicos, de mejorar la manera en cómo tratan alguna enfermedad, etc. Entonces, el propósito principal de la OMS es buscar que todos los pueblos tengan el grado más alto de salud, es decir, que todos los pueblos en el mundo tengan la mejor calidad en su salud y que por lo tanto puedan vivir muchísimo más tiempo con una mejor calidad de vida. Dice, su función es proteger la salud internacional. Aquí como la va a proteger ya lo hemos visto, estableciendo medidas para que a lo mejor una enfermedad no se propague, estableciendo medidas de prevención, estableciendo políticas de cómo deben de actuar cada uno de los países para evitar ciertas enfermedades. Bueno,
Entonces, lo que trata de hacer es proteger la salud internacional y también evitar que todos los países nos enfermemos. Dice, desempeña actividades para ayudar a los estados a fortalecer sus servicios de salud, lo que les comentaba. Aquí, como no se puede meter en los asuntos internos de otro país, lo que hace es dar recomendaciones a los países, que los países tienen la facilidad, o más bien tienen la facultad de decidir si la aprueban, bueno, si la usan o no la usan. Por ejemplo, en México, ahorita el sarampión, que también es otra de las epidemias que está pegando fuerte, ¿no? Que ya hay más de 150 y tantas personas en el país con sarampión. ¿Qué es lo que va a hacer la OMS? La OMS le va a dar una recomendación a México de cómo evitar la propagación del sarampión, pero bueno, ahorita me estoy desviando un poquito. En el punto donde estamos es que desempeñar actividades para ayudar a fortalecer los servicios de salud. Entonces, en este caso, la OMS lo que hace con cada uno de los países miembros, que son alrededor de 194 países, dice, bueno, tu sistema de salud es bueno, tu sistema de salud es malo, tu sistema de salud es deficiente. Ya lo sé. Ahora, yo como OMS te propongo que hagas esto para mejorar la calidad de tus servicios de salud. Por ejemplo, si tus pacientes en tus clínicas tardan 4 horas para ser atendidos, te recomiendo estos protocolos para que en lugar de 4 te tardes 2 horas en atender. O por ejemplo, no sé, tus instrumentos para detectar alguna enfermedad ya están muy viejitos, yo te voy a ayudar o te voy a financiar para que compres nuevos instrumentos. Básicamente lo que trata es de ayudar a fortalecer sus servicios de salud, a mejorar la atención hospitalaria, la atención médica, modernizar sus herramientas, traer nuevos avances. Eso es lo que hace la OMS, le da recomendaciones de lo que tiene que hacer cada país con su sistema de salud. Si tiene que aportar más dinero, bueno, si tiene que invertir más dinero en los sistemas de salud o menos dinero, eso es lo que hace la OMS. Aquí ya les dice, haciendo recomendaciones de salubridad. Como ya les dije, como no podemos violar el principio de la no intervención, el principio de la autonomía y afirmación de los referentes nacionales, se tiene que hacer a través de recomendaciones. Es decir, yo te recomiendo, México, que hagas esto. Es una recomendación que tú decidirás si la cumples o no. Y bueno, dice que también realiza investigaciones para suprimir enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia, pandemia y endemia? Bueno, las, podríamos decir, enfermedades endémicas son aquellas enfermedades que ya se quedaron y que son propias de cada región, como por ejemplo la gripa. La gripa es una enfermedad endémica. ¿Por qué? Porque ya es propio de una región. O la obesidad, que la obesidad empezó siendo endémica porque fue propia de una región como Estados Unidos, pero ahora ya se está haciendo epidémica. ¿Por qué? Porque se está esparciendo. Bueno, endémica son aquellas enfermedades que son propias de una determinada región o de un determinado sector geográfico y que son enfermedades que ya están en la vida cotidiana y que ya hay una, podríamos decir, como una solución. La epidemia es cuando estas enfermedades empiezan a abandonar su nicho o el lugar en donde se desarrollan y empiezan a expandirse a las regiones más cercanas. Y la pandemia ya es cuando una enfermedad ya afecta a la comunidad internacional, afecta a todos los países del mundo. Entonces, una endemia es, por ejemplo, una gripa en México como tal. Una pandemia es que, por ejemplo, empezara un nuevo tipo de gripa, pero que esa gripa solamente diera en América y que por cuestiones de ambiente, del medio ambiente, no pueda expandirse a otros países. Eso sería como una epidemia. Y una pandemia ya es cuando afecta a varios países de diferentes continentes. Y dice, se encuentra integrada por la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se conforma por todos los Estados miembros, que ya les dije que son 194 países, el Consejo Ejecutivo, integrado por 31 miembros previamente capacitados. Estos miembros generalmente pertenecen al área de la salud. Y la Secretaría representada por un director. En este caso, el director de la OMS, que hemos oído mucho de él, es el doctor Tedros Adhanom. Él es etíopes y ya lo hemos visto en las conferencias. Y generalmente los que integran este consejo ejecutivo generalmente son miembros pertenecientes a cada uno de los estados, pero estos miembros que mandan los estados o los representantes de esos estados deben de ser expertos en materia de salud. Es decir, que si México va a mandar o México tiene a uno de estos 31 miembros que están en este consejo, él debe ser un especialista en las áreas de salud. Bueno, ¿cuál es la función de la OMS? De la OMS, como les dije, realiza investigaciones.
investigaciones para descubrir curas, para descubrir tratamientos o para mejorar la calidad de vida de ciertos pacientes con ciertas enfermedades. La OMS lo que hace es estudiar estas enfermedades, también estudiar los sistemas de salud con los que cuenta cada país, si funcionan correctamente su sistema de salud, sus hospitales, sus clínicas. La OMS lo que hace es también estudiar el comportamiento de ciertas enfermedades para dar recomendaciones de cómo prevenirla. En este caso, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19 provocada por el virus del SARS, lo que hizo la OMS es, cuando se dio en China, empezó a investigar acerca de esta enfermedad y ver qué tan peligrosa era y si en verdad provocaría una pandemia a nivel mundial. Y justamente la OMS alertó de esto en diciembre del año pasado, de que esto se podría convertir en una pandemia de efectos catastróficos como los que estamos teniendo ahorita. Entonces lo que hace la OMS es estudiar el comportamiento del virus, también trata de realizar investigaciones para la cura, manda expertos para que apoyen a los países que están ahorita investigando sobre la posible cura. La OMS da recomendaciones a los países de cómo prevenir que esta enfermedad se propague, de darle las políticas que deben de cumplir, como por ejemplo para llegar al confinamiento o a la cuarentena que estamos teniendo actualmente. La OMS tuvo que decretar eso y tuvo que proponerlo como una medida. Generalmente lo que busca la OMS es que todos los países, más bien todos los habitantes del mundo, tengamos una buena calidad de vida. Exactamente. Y por ejemplo, la OMS se encargaría de descubrir si la enfermedad, o de investigar si la enfermedad del COVID es una enfermedad que fue transmitida naturalmente o fue un virus creado. Como ya lo hemos visto, o se han visto reportajes ahorita. Ya hay estudios donde demuestran que el virus no fue creado, que el virus en verdad existía en el medio ambiente como tal. Entonces, eso es lo que realiza la Organización Mundial de la Salud. Que me encanta este tema. Esta secretaría. Bueno, ahora vamos con la siguiente. FAO. La FAO. La FAO, como estamos viendo aquí, su símbolo es un grano, bueno, es una espiga de trigo, y entonces el trigo se supone y el maíz son los dos alimentos más importantes del mundo. ¿Qué significa la FAO? La FAO significa Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esa es la FAO y eso significa justamente su logotipo. FAO justamente es por sus siglas en inglés. Food Agriculture Organization. No es cierto, algo así. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, de lo siguiente. La FAO es un órgano especializado de la ONU, como ya lo vimos, porque tiene una función específica. Fue creado en 1945 en Quebec, Canadá. Actualmente su sede la tiene en Roma, Italia. ¿De qué se encarga la FAO? La FAO se encarga de dirigir actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. ¿Qué es erradicar? Terminar con el hambre. Lo que hace la FAO es tratar de que ningún país en el mundo sufra de hambruna. Recuerden que hambruna es cuando una cierta comunidad no puede acceder a los alimentos y por lo tanto muere. Generalmente la mayoría de las hambrunas se dan en África y en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Bueno, se encarga de dirigir actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. ¿Cuáles serán esas actividades? Pues esas actividades generalmente consisten en ir a los lugares en donde se da la hambruna, primero a repartir alimentos para evitar que más gente muera. La siguiente, una vez que reparten alimentos, es enseñarle a las personas de determinadas regiones cómo mejorar su alimentación. Les enseñan a alimentarse sanamente y aparte también les enseñan a producir sus propios alimentos basándose en la región geográfica en donde se encuentren. Por ejemplo, si van a ir a África y es una región árida, entonces les van a enseñar cómo sembrar ciertos productos que no necesitan, cómo sembrar ciertos alimentos, cómo sembrar ciertos alimentos que a lo mejor no necesitan de mucha agua o que a lo mejor crecen más fácilmente en una zona desértica y cómo sacarle provecho a ese fruto y cómo cocinarlo, cómo preparar la comida. Entonces básicamente la FAO no se encarga solamente de resolverles el problema de yéndoles a dar comida, sino que les enseña a cómo
sembrar ciertos productos, qué productos son recomendados sembrar en esa región geográfica en donde ellos se encuentran, de qué manera pueden preparar estos productos, ¿para qué? Para que su alimentación sea mejor. Aquí básicamente la FAO no enseña, aquí básicamente la FAO lo que hace es que enseña a pescar, podríamos decirlo así, o dar esta ya sé paradoja, porque no es paradoja. Bueno, les enseña a pescar como les enseña a pescar. A lo que me refiero es que básicamente es como esta enseñanza de que les enseñan a hacer las cosas y no solamente les resuelven sus problemas, sino les enseñan cómo resolver los problemas. Bueno, dice que brinda sus servicios tanto a países en vías de desarrollo como a países desarrollados. Es decir, no se necesita que un país sufra hambruna para que les brinde asesoría de cómo sembrar determinado producto o cómo cultivar determinada fruta, verdura, etc. Ajá. También lo que hace es a los países de desarrollo es que estos países de desarrollo les enseña cómo mejorar la tecnología para sembrar o cómo mejorar la tecnología para obtener alimentos con mayor nutrición. Ajá. Entonces, generalmente aquí también lo que comparte es tecnología en materia agrícola. Dice, y actúa como foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas alimentarias. Aquí todos los integrantes, que son aproximadamente 194 países, se reúnen o se pueden reunir para discutir acerca de cómo mejorar la alimentación en sus países o cómo ayudar a África a evitar una hambruna o cómo ayudar a tal región a que no caiga en esta hambruna, a enseñarles a sembrar, a decirles cómo hacerlo a través del tractor o utilizar otras herramientas para sembrar, etc. Dice, también es fuente de conocimiento e información, ayuda a los países en vías de desarrollo a desarrollar y modernizar sus actividades agrícolas, lo que les decía, que no solamente les dice cómo sembrar algo, sino que les ayuda a desarrollar una nueva tecnología para sembrar más productos en menos tiempo, o por ejemplo les enseña acerca de semillas nuevas, ¿no? ¿Qué semillas, o mezclando tal semilla con tal semilla, que es lo que sucede, lo que hablábamos, lo que ustedes vieron en biología como fenotipo, ¿no? Fenotipo y genotipo, básicamente es lo que les enseñan. Entonces les enseñan a desarrollar y modernizar actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Con su fin de asegurar una buena nutrición para todos, lo integran 194 países. Su actual director es el chino Q o Ku Dongyu. Ku Dongyu es su director general de la FAO. Entonces aquí básicamente también lo que hace es asegurarse que todos los miembros o todos los habitantes del mundo o que todos los habitantes de los países tengan una buena nutrición, que consuman alimentos nutritivos, que consuman alimentos altos en vitaminas. Les enseña justamente también la FAO, lo que les enseña es cómo el plato del buen comer, cómo combinar ciertos alimentos, cómo favorecer la nutrición utilizando los materiales que estén a su alcance. Para mí es muy importante la FAO, porque la FAO justamente ha apoyado a varios países a evitar crisis humanitarias. Una crisis humanitaria es la hambruna, pero lo más importante es que no les dan el remedio, sino que les enseñan a cómo resolver sus problemas, porque sería muy fácil solamente repartir alimentos, pero una vez que reparten alimentos y se regresan de nueva cuenta a Roma, Italia, ¿qué va a pasar con esos africanos o con esos mexicanos? Pues que no van a saber cómo volver a alimentarse y otra vez van a volver a desnutrirse y van a volver otra vez a ver hambruna. ¿Por qué? Porque no aprendieron a hacer sus propios alimentos. En cambio, la FAO te enseña a cómo producir tus alimentos para que de esta manera cuando la FAO salga de tu país, tú ya sepas cómo alimentarte correctamente o cómo sembrar determinado producto.